Hoy vamos a hablar de la figura del premio Nobel español, nacido en Petilla de Aragón, Navarra, Santiago Ramón y Cajal. Vamos a hablar de su polimatía, vamos a definir primero qué es la polimatía, qué es ser polímata, son aquellas personas con capacidades excepcionales que dominan varias ciencias o varias artes. En Cajal se juntan ambos aspectos y sería un polímata en el sentido renacentista del término, que une ciencias y humanidades, a la altura de un Leonardo da Vinci, de un Galileo, de un Copérnico, de un Charles Darwin, o una Santa Hildegarda de Bingen y otros tantos polímatas que ha dado la historia. Vamos a repasar las principales facetas donde destacó Cajal, no solamente en medicina y en histología y en neurociencia, sino que vamos a ver a lo largo de su vida cómo sus aficiones más serias y luego aquellas materias donde destacó, cómo todas unas se necesitan de las otras para construir a lo largo de la vida el gran científico que fue, que sigue inspirándonos y que espero que a estos alumnos de la UNA, aquí en Tudela, pues les guste la charla y les cree curiosidad ahondar en la figura del genio español. Bueno, arratsaldeon, voy a presentaros a David Ezpeleta, tiene un currículum muy extenso, voy a resumir un poco, simplemente para que veáis quién es. A ver, David Ezpeleta es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y MIR de Neurología en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Ha llevado a cabo su labor profesional en el Hospital Mutua de Tarrasa, el Hospital Reina Sofía de Tudela y nuevamente el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde fue tutor de residentes hasta que se incorporó al servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Ayudó a poner en marcha la asignatura de Neurología y Neurocirugía para Química de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, siendo el responsable durante las 3 primeras promociones. Ha sido coordinador académico de la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno, podría seguir más, voy a decir los premios más importantes o los comités en los que pertenece. En la actualidad es neurólogo en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, la Fundación Vía Norte Laguna de Madrid y el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, miembro del Comité Ad Hoc de Nuevas Tecnologías de la SEN y otros comités de la SEN, director de la revista Neurología y Neurohumanidades, Cranión, editor asociado de la revista Neurosciences and History, vicepresidente de la SEN y responsable de las áreas de neurotecnología e inteligencia artificial y de historia y cultura de la SEN. Cuando quieras. Y soy de Gallipienzo. Te has dejado. Muchas gracias, Humberto, por tu amable presentación. Vamos a hablar de... Bueno, ¿sabéis quién es Cajal? Lo primero. ¿Os suena Santiago Ramón y Cajal? No, pues hoy vais a aprender quién es Cajal. Es el tío más brutal que ha nacido en este país. Vamos a hablar del... Este es el título que he puesto, el último polímata. Muchas gracias a Jaquiunde por organizar este Jagin Mina y por invitarme a hablar de la persona que más admiro y admiraré, y ahora vais a ver por qué. Decía en el programa, ya no quedan polímatas, lo fueron Leonardo, Miguel Ángel, Copérnico, Galileo, etcétera, etcétera, grandes hombres de los últimos y mujeres de los últimos siglos, pues que han aportado algo a la humanidad, ¿no? Ya no quedan polímatas, a lo sumo diletantes. ¿Sabéis qué es un polímata? ¿Sabéis qué es un diletante? Un aficionado. Un polímata es una persona que domina varias ciencias y en el caso de los polímatas al estilo renacentista, como Leonardo da Vinci, Cajal lo es, domina varias ciencias y varias humanidades y en cada una de ellas sería mejor que cualquier humanista o cualquier científico. En otras palabras, Cajal sería el puto amo, ¿vale? ¿Está quedado claro? Bien, entonces vamos a hablar de Cajal. No os voy a contar toda su vida, pero un poco para que os centréis. Cajal nace en el año 1852, hace 173 años, en Petilla de Aragón, un 1 de mayo, muy cerca de Gallipienzo, en mi pueblo, a 40 kilómetros de coche. Se van a los 2 años, se van a Huesca, toda la familia, inicia estudios en la escuela de Valpalmas, su padre le enseña francés, a los 6 años ya escribía con soltura y atendía la correspondencia de su padre, o sea que ya se veía que era una persona bastante espabilada.
Llegan a Yerbe, allá le hacen bullying. Cajal es una persona que se defiende, hace mucho ejercicio, al final se hace respetar. El padre de Justo Ramón, el padre de Santiago, quería que su hijo fuera médico y también su otro hermano, Pedro, pero Cajal tenía otras intenciones, quería pintar, quería dibujar. Entonces es un niño díscolo y desde el comienzo se aficiona a la pintura, pero esto va a ser muy importante en sus descubrimientos científicos. Era una persona muy creativa y muy imaginativa. Con 11 años construye un cañón de madera, pues con unas maderas, unos alambres. Él se hace la pólvora, saca la carbonilla de las brasas, del fuego, rascando de la pared. No sabemos cómo se enteró, pero hizo pólvora y consiguió travesuras de este tipo, cargarse la tapia o la puerta de un vecino y que lo metieran en la cárcel del pueblo como escarmiento. Y ahí era una persona muy observadora, estamos hablando de que tiene 11 años, viendo solamente cómo se filtraba la luz a través de un resquicio y viendo las sombras invertidas en la pared, descubre la cámara oscura. Y más adelante se interesará por la fotografía, que también es muy importante en su vida profesional. A los 12 años escribe su primer libro, que se llama Estrategia lapidaria, que no se conserva. Estrategia lapidaria era un ensayo sobre cómo tirar piedras con la honda para apuntar mejor y cómo zafarse de las pedradas de los contrarios. Esto lo escribe con 12 años. Incluso hacía demostraciones para que le tirasen piedras, para que viera que su técnica era eficaz y que, en fin, es una cosa absolutamente asombrosa, era evidentemente un superdotado. Ingresa en el Instituto de Huesca, continúa los estudios, es un niño rebelde, algunas asignaturas es un fenómeno, otras pasa de ellas, sobre todo todas aquellas que son de memorización. Entonces su padre le castiga y lo tiene durante un año entero trabajando de zapatero y de aprendiz de zapatero y de ayudante de una barbería, hasta que un poco Cajal entra en razón. Y entonces llega un pacto con él. Le dice: si tú te esfuerzas en los estudios, yo te dejaré que vayas a clases de dibujo y de pintura. Y de esa manera pues le va enganchando en los estudios, a medida que también le deja tener un profesor de León Abadías, que llega a decir de él cuando termina el curso que es el mejor alumno que ha tenido nunca. Y luego su padre lo lleva a la medicina, obligándole también a estudiar, a que tenga unos estudios anatómicos, y luego ya su padre, que era responsable de la sala de disección en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, se lleva a Cajal a que dibuje los cadáveres, y de esa manera, casi sin darse cuenta, lleva a ese niño díscolo y travieso hasta la medicina, donde pues al final termina estudiando medicina en la Facultad de Zaragoza. En el 69 comienza la carrera, ayudante de disección, se aficiona a la literatura, a la gimnasia y a la filosofía, a la gimnasia hasta prácticamente ser un culturista. Luego os pondré fotos. No se puede hablar de culturismo porque el culturismo se describe más tarde. Él hacía calistenia, cogía con su peso, hacía flexiones, cogía pesos, pero se llegó a poner muy cachas, luego lo veréis. Se licencia en medicina con 21 años y luego, voy a ir saltándome fases de su vida. Va a Cuba, aprende algo de inglés. Él no era bueno para los idiomas, pero claro, cuando empieza a hacer descubrimientos tiene que salir al extranjero y entonces empieza a hacerse con el francés, con el alemán y más tarde con el inglés, un inglés bastante precario. Muy joven, con 25 años, defiende su tesis doctoral. Se empieza a interesar por lo pequeño, por la microscopía, empieza a ver cosas por el microscopio y le fascina todo eso. Se casa con Silveria Fañanás, tiene 7 hijos con ella después. Publica sus primeros artículos científicos. Fijaros, con 32 años ya toma posesión de la primera de sus tres cátedras. Es catedrático en Valencia, luego en Barcelona y finalmente en Madrid. Me voy a saltar lo del cólera. Cualquiera de estas líneas... Creedme que tengo una conferencia aparte. En el 87, en Madrid, en el Arco de Santa María, conoce a Luis Imarro, y Luis Imarro le da a conocer una tinción que llevaba ya 10 años utilizándose por Camilo Golgi, pero todavía no sabía muy bien para qué sirve. Era capaz de teñir el tejido nervioso, que era muy difícil de ver en el microscopio. Entonces, Cajal, con esa tinción, con la reacción enera de Camilo Golgi, la perfecciona y comienza a ver a las neuronas como Dios manda,
y hace su principal descubrimiento, que luego os diré. Publica el 1 de mayo su primer artículo clave en una revista que se paga él, paga en la revista, edita en la revista, hace 80 ejemplares y los manda en castellano a los principales científicos de Europa. Va a Alemania él solo pagándose los gastos del viaje. Ellos iban entonces a los congresos de histología con sus microscopios, nadie le hacía ni puñetero caso, hasta que él sabía que tenía algo grande y coge a Albert von Kollikar, que es el principal, el pope, el más sabio de todos los científicos de la época, y consigue que vaya a ver a su microscopio y ver lo que Cajal le quería enseñar, que no era otra que su descubrimiento de que el sistema nervioso no estaba formado por una red de fibras, sino que estaba formado por unidades autónomas que estaban interconectadas entre ellas, que se llamaban neuronas. Entonces la neurona no se conocía. Entonces, Kollikar se da cuenta de lo brutal del descubrimiento, divulga el trabajo de Cajal por toda Europa y muchos científicos europeos se dan cuenta de lo brutal que era ese descubrimiento, luego os pondré fotos, que empiezan a aprender castellano, empiezan a aprender español para leer a Cajal en su idioma original. Entonces Cajal empezó, luego ya publicaba en otros idiomas y se tradujo, pero al comienzo aquí en España pues se publicaba en español, ¿no? Que no era el idioma de la ciencia. En esa Europa de finales del siglo XIX el idioma de la ciencia era el alemán, ahora es el inglés, pero entonces era el alemán. Se traslada a Madrid, publica su obra magna, su gran textura. En el 1906 le dan el premio Nobel de Fisiología o Medicina, que es como se llama, compartido con Camillo Golgi. Camillo Golgi es quien defendía la teoría de que todo el sistema nervioso estaba formado por una especie de magma sin solución de continuidad. Y Cajal defendía todo lo contrario, que el sistema nervioso está formado por muchas pequeñas unidades funcionales, que eran las neuronas, que estaban conectadas entre sí, pero separadas por un pequeño espacio. Y entonces él pensaba que las neuronas de alguna manera se comunicaban pues, por electricidad o por señales químicas. Y siendo tan diferentes las teorías, y al final evidentemente se lleva el gato al agua a Cajal, que es quien tiene razón, le dan el premio Nobel a los dos, que a mí me parece muy bien, porque si no es por Camillo Golgi y su reacción negra, y si no es por Luis Imarro, que le presenta esa reacción de Golgi a Cajal, Cajal no hubiera descubierto la neurona, o lo hubiera descubierto más tarde, o lo hubiera descubierto otro, y no sería el Cajal que conocemos ahora. No os voy a contar la Junta de Ampliación de Estudios, pero nombrar senador, quiere meterlo en política, él no quiere. Bueno, su vida es absolutamente apasionante. Hay varios libros sobre Cajal, tanto enfocados a los niños como enfocados a adolescentes, o luego ya pues libros un poco ya, pues yo creo que vosotros ya podéis leer los consejos y reglas para la investigación científica, que son libros escritos hace más de 100 años, pero son de absoluta actualidad. De hecho, yo regalo con frecuencia ese libro pues, a alumnos o lo que sea. Fallece el 17 de octubre del año 1934 por la noche, y en ese momento, en ese mismo instante, Cajal se hace inmortal. Al día siguiente, todos los periódicos de España lloran la muerte de Cajal. Y mira, aquí tenéis una fake news, porque dicen esta noticia que eso es lo último que escribió Cajal, y lo miré y es falso. Esto lo escribió mucho antes en una de sus obras. O sea que las noticias falsas ya existían antes, no es ningún invento de ahora. Cajalmanía, hay una auténtica cajalmanía. Una vez te metes en Cajal, ya no te deja, es tu fuente de inspiración. Yo suelo decir que cuando tengo un problema o cuando no sé qué hacer con algo, me digo, ¿qué haría Cajal ahora? Y normalmente, yo que conozco su obra y sus libros, me suele dar la respuesta, que suele ser insistir, persistir y resistir. La fuerza de voluntad, sin desfallecer, siempre creyendo en tus proyectos y apoyándote en gente si puede ser mejor que tú. Que es lo contrario al talenticidio que se hace muchas veces ahora, ¿no? Rodearse de mediocres para intentar tú medrar, y no los demás o la ciencia. Dejarlo hacia al revés. Fijaros, la cajalmanía comienza nada más morir. Se muere el 17 de octubre del 34 y en diciembre se publica en la Gaceta Médica Española un monográfico donde varios médicos españoles destacan determinadas facetas de Cajal. Esto a mí me lo mandaron hace muy poco, hace unos meses. Yo hablaba de Cajal polímata porque
porque era un polímata y posiblemente ha sido de los primeros en decir que utilizar la palabra polímata en charlas para hablar de Cajal. Pues resulta que a las pocas semanas de morir, ya en la Gaceta Médica Española ya se estaba hablando de su polimatía, porque fijaros cómo cada médico en cada capítulo destaca una faceta de Cajal. Cajal niño, Cajal estudiante, Cajal médico militar, Cajal profesor, Cajal maestro, Cajal anatómico, histólogo, neuropatólogo, psicólogo, académico, artista, ciudadano, hombre aragonés, español, Navarro fue poco, porque solo nació en Navarra, él era de cabeza aragonés, pero nació en Navarra. Artista, ciudadano, esto mundial, médico, enfermo, polifacético y símbolo. Fijaros el homenaje que se le hace a las pocas semanas de morir. Y bueno, pues, y Cajal ha seguido inspirando desde entonces, es una de las personas más citadas en la bibliografía de la neurociencia actualmente. Se creó un club Cajal internacional a mediados de los años 50 que todavía funciona. Todas las calles de España, todas las grandes capitales de provincia de España tienen una calle en su honor, todas, absolutamente todas. Y no os podéis imaginar. Desde hace mucho tiempo, las personas que nos dedicamos a la neurología y a la neurociencia queremos que haya un museo Cajal donde todo su legado, tiene más de 28.000 artículos entre preparaciones histológicas, libros, etcétera, que estaban almacenados en una sala ahí de mala muerte en el Instituto Cajal, en el CSIC, ahora están en otro sitio, pues se puedan visitar, sean fuente de estudio, hacer un museo y tal. Bueno, pues parece ser que de alguna manera se va a hacer. El 2 de marzo de 2021, el entonces ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, dice que se va a crear un museo Cajal, que se va a crear un grupo de trabajo para destacar y perpetuar el legado de Cajal, etcétera. Yo formo parte de ese grupo de trabajo. Se crea esta página web, que también colaboré. Y bueno, todavía estamos en el año Cajal, que es un trienio. Una frase que pusimos ahí es: Cajal nos enseñó cómo pensar sobre el cerebro. Hemos hecho muchas cosas en la Sociedad Española de Neurología, simplemente para que veáis la admiración que le tenemos. Esta es una exposición que comisarié con Juan de Carlos en 2022 en un congreso. Ahí ya empezamos a hablar de la historia de un polímata. Y bueno, pues fijaros, os pongo simplemente unas fotos. Y esta es de otra exposición que hicimos al año siguiente, 2023, Sorolla la luz, Simarro el color y Cajal el movimiento, porque Joaquín Sorolla, el pintor valenciano, era amigo de Simarro, les pintó a los dos y bueno, hay una serie de relaciones históricas que nos llevaron a hacer esta otra exposición. Y de esto os podría enseñar muchísimas cosas. Yo no sé vosotros cómo pasáis el rato, si viendo TikToks o yo me lo paso haciendo cosas sobre Cajal, que es mucho más productivo. El año pasado di una serie de conferencias, tuvieron eco en el Diario Navarra, hicimos una doble página, aquí le llamamos El genio polivalente, y bueno, y una revista que ha dicho antes Humberto Bustince, que dirijo yo, pues aquí hago una editorial sobre polímatas y diletantes. Buscáis esto, está en internet, es gratuito y lo vais a poder leer, ¿vale? Ya no quedan polímatas, a lo sumo diletantes, y digo que Cajal es el último polímata. ¿Por qué? Porque una persona con esas capacidades, después de él, ha habido algunos, pero que haya tenido tanta trascendencia para la ciencia mundial, prácticamente nadie. Ahora puedes tener un actor que también es fotógrafo, que también es director, pero eso no es polimatía, eso forma parte del oficio. Lo de Cajal era una cosa totalmente diferente. Bueno, es una forma de provocar. Por supuesto que hay gente con 10 carreras y tal. Bueno, tener 10 carreras no significa que seas filósofo, médico, escritor. Tú eres filósofo, médico, escritor si ejerces de ello. ¿Vale? Bueno, Cajal me recuerda que llevo 37 días, pues ya no he comenzado, así que ya es hora de empezar a hablar. Esta era la introducción, ¿qué os parece? El último polímata. Según la Real Academia, un polímata es una persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Yo esto lo corrijo porque el polímata cajaliano, el polímata renacentista, es aquel que es grandes conocimientos en diversas materias científicas y además humanísticas y además cuya vida y cuya obra ha tenido una proyección social y ha supuesto un bien pues, para todos los demás a escala universal. Esa es la definición mía de polímata. El resto es diletancia, ¿vale? Entonces,
Cajal en este sentido es la perfección, porque todas las áreas que dominó, pero que dominó hasta límites desconocidos, y todas sus aficiones que fueron muy serias, por ejemplo, era un grandísimo jugador de ajedrez, a un gran nivel, tuvo que dejarlo porque no le daba la vida, Todo ello está engranado de tal manera que una cosa se vale de la otra. La pintura la utiliza después para hacer los dibujos que vais a ver, que es como se comunica entonces su ciencia. La química le vale para trabajar también las tinciones y para ver mejor las neuronas, para hacer determinados inventos que alguno de ellos vais a flipar, que sean de Cajal, o para mejorar la calidad de las placas fotográficas y conseguir unas resoluciones que ni las cámaras de ahora, lo vais a ver, y todo esto, pues, una cosa, pues, tenía sentido para la siguiente que aprendía, y esta forma de unir todo este engranaje en Santiago Ramírez y Cajal era absolutamente perfecto. Y luego también su forma de hablar y de comunicar y de escribir. Publicó muchísimos artículos de ciencia, pero también todas sus lecturas y toda su cultura. También después publicó libros de ciencia ficción, incluso, si me da tiempo, os enseñaré alguno. Incluso hizo proyecciones de cómo iba a ser la vida muchos siglos después, y está acertando. Tiene un libro, La vida en el año 6000, que se descubrió hace no muchos años, que yo lo tengo en una colección de obras de ciencia ficción, etcétera. Y bueno, si llego luego os lo cuento, pero es absolutamente alucinante. Se suele decir que Cajal ha estado en el futuro, porque si no es imposible entender cómo ha descubierto tantas cosas. Yo digo que Cajal ha estado en el futuro, o sea, estoy seguro, y luego ha vuelto. He descubierto la máquina del tiempo o alguna cosa, pero si no, es absolutamente inexplicable. En Cajal todo tenía sentido, como os digo, no daba puntada sin hilo. Hasta cuando posaba para hacerse una fotografía, seguro que había visto este cuadro de Francisco de Goya y posa igual que Jovellanos. Como os digo, está a la altura, pues, de Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Miguel Ángel, Copérnico, Galileo, y aquí se me ha saltado uno, Hildegard von Bingen, que es una religiosa nacida en el año 1098, la primera feminista. Yo creo que os interesa saber quién fue Hildegard von Bingen o Hildegarda de Bingen. Leed sobre ella porque es tan inspiradora como Cajal. De hecho, fijaros si yo soy hildegardiano, que yo he llegado a jugar a la lotería al número 1098, porque es el año en el que nació. Y bueno, Charles Darwin, todos eran polímatas y todos hicieron grandísimos descubrimientos que supusieron un avance en el desarrollo de la humanidad. Este sería el cerebro. ¿Habéis visto algún cerebro alguna vez? Bueno, pues este es un cerebro que he hecho yo, una WordCloud, con todas las facetas de Cajal. Os pongo aquí solamente algunas: académico, ajedrecista, artista, anatomista, boxeador, catedrático, culturista, dibujante, divulgador, editor, epidemiólogo, bla, 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 bla. Y en todas ellas destacó de alguna. Por ejemplo, tertuliano. ¿Y qué tendrá que ver la tertulia? ¿Qué mérito es eso? Bueno, pues hizo un libro que se llama Charlas de Café, donde recoge todas las conversaciones, pues, con científicos, con literatos, con políticos, con toreros, con escritores, con gente, con malditos y algún perdedor, ¿no? En el café suizo y otros cafés que frecuentaba. Todo en Cajal es excesivo y es maravilloso. Entonces, os voy a comentar solamente, por falta de tiempo, algunas de las cualidades que forjaron ese espíritu y esa voluntad de hierro que le llevó a hacer sus descubrimientos. Espero que lleguemos hasta la neurona, etcétera. Lo agrupo un poco por talentos que complementan unos y otros, y lo vais a ver. Explorador, naturalista, boxeador, culturista y ajedrecista. Estos son los padres, Justo Ramón y Antonio Cajal, que desde luego forjaron su carácter. Justo Ramón era una persona muy inteligente, una memoria prodigiosa, una cabeza, pues, a la altura de Cajal. Cuando llega a Petilla era practicante, o sea, no tenía ni categoría de médico, ya con sus hijos, y bueno, llega a Petilla, ahí empieza a crear su familia, y ya de mayor sigue estudiando hasta que finalmente se hace médico.
Va a Valencia, va a Barcelona, Zaragoza y se hace médico. O sea, la voluntad de Justo Ramón también se la traslada a Santiago y a su hermano Pedro. Aquí tenéis la partida de nacimiento, hijo de legítimo matrimonio, se ponía entonces, la partida de bautismo. Aquí lo tenéis, a Cajal es el del centro, ya se veía que era un demonio, hay muy poca ecografía, no es la única que hay del de crío. Fijaros que no lleva un chupete, lleva un mordedor, ya se le veía que era un bicho. Y entonces, bueno, nació en Petilla de Aragón. Él dice que no tiene recuerdo de esos 2 años, pero desde luego en Petilla de Aragón empezó a tener contacto con la naturaleza, con los pájaros, etc. Los pájaros son muy importantes en la construcción de la personalidad de Cajal, porque cuando ya está en Ayerbe, siendo todavía un niño y un adolescente, se aficiona por los pájaros. Se podía hablar de un Cajal ornitólogo. Conoce todos los nidos de la zona en la que vive, de los campos alrededor del pueblo, los tiene catalogados, sabe qué tipo de huevos hay en cada nido, sabe qué tipo de pájaro hay en cada nido, toma notas de todo ello. O sea, ya tenía pues eso, ese afán de orden y de descubrimiento, ¿no? y de catalogación. Y luego, gracias a esto, también adquiere un gran amor por los animales. Daos cuenta que después va a tener que experimentar con animales y tiene que matar pollos, tiene que matar conejos, etc. Pues la experimentación humana se basa en la experimentación animal y el avance de la ciencia. Bueno, pues él también sería uno de los precursores de la bioética, porque da los máximos cuidados a sus animales en su animalario y les procura pues una muerte rápida y sin sufrimiento, ¿no? O sea, que es bastante... Claro, él estaba acostumbrado a las atrocidades que hacían pues los otros chavales que maltrataban a los animales, muy típico de los niños y de los jóvenes en los pueblos. Él no, Cajal se espantaba cuando veía eso. Y gracias pues a ese primer contacto con los animales en Petilla y ya luego, por supuesto, en Aragón, en La Res y otros pueblos, bueno, todo esto está escrito. O sea, cada faceta de esta, por minúscula que parezca, hay alguien que se ha dedicado a profundizar en ella y a destacarla. Aquí tenéis Cajal, bueno, pues ya aquí tendrá unos 60 años en unas piedras en unos montes de Galicia. Cajal siempre estaba corriendo, subiendo paredes, saltando, etcétera, y debía ser bastante fortachón. En un momento dado, siendo adolescente, alguien le debe echar un pulso y le gana. Y él se extraña con lo fuerte que era, porque lanzaba, hacía algún deporte ya, como lanzar una barra de hierro, etcétera. Alguien le gana y le pregunta: ¿y tú cómo estás tan fuerte, ¿no? ¿Dónde lo has conseguido? Yo soy muy fuerte, pero más gano con facilidad. Y le dice: no, es que yo voy a un gimnasio y hago pesas y tal. El Cajal no sabía que se podía hacer un desarrollo físico de una manera artificial, haciendo no una práctica deportiva al aire libre, sino en un gimnasio, ¿no? Se mete en un gimnasio y consigue ponerse así de cachas. O sea, fijaros en el brazo, en la foto de la derecha, y calculad que tiene 20 años, no tiene más. O sea, dice que le llega a medir el pecho 112 centímetros, tú mídetelo, yo no mido tanto, y al final tiene que dejarlo, pues bueno, pues ya está con sus estudios de medicina y porque el día tiene 24 horas y también duerme, ¿vale? Pero, o sea, lo que cogía lo llevaba siempre al extremo. Esto le vino muy bien, toda esa cantidad de músculo, porque cuando se fue a la guerra de Cuba, después tuvo un paludismo con anemia, una diarrea que casi se muere, y llegó hecho un fideo. Si no llega a tener toda esta masa muscular, Cajal hubiera muerto en Cuba, y no hubiéramos tenido Nobel ni hubiéramos tenido nada. Fijaros, hay partidas famosas de Cajal que están en internet. Si os gusta el ajedrez, esta partida de Cajal la podéis analizar. Aquí tenéis con Olriz echándose una partida. Bien, lo más significativo de Cajal, con Cajal la ciencia se hizo arte y el arte se hizo ciencia, se podría decir, porque gracias al arte comunica sus hallazgos científicos y ahora vais a ver dibujos hechos por él con un papel, con la mano y una vela o una bombilla. O sea, entonces no había ChatGPT ni ninguna cosa de esas que le generase. Pues vais a ver dibujos absolutamente alucinantes. Esto es en Recuerdos de mi vida, dice:
Tendría yo como 8 o 9 años cuando era ya en mí manía irresistible manchar papeles, trazar vainas en los libros y embadurnar las tapias, puertas y fachadas recién revocadas del pueblo, con toda clase de garabatos, escenas guerreras y lances de toreo. Una pared lisa y blanca ejercía sobre mí una irresistible fascinación. Su padre tenía un poco de dinero y no quería que pintase. Evidentemente no le daba papel, ni le daba pinturas, ni le daba rotuladores, porque no lo había. Entonces, ¿qué hacía Cajal para poder pintar? Pues arrancaba los papeles que podía, pues, de las calles, que ponían pues, algún anuncio, ¿no? Lo arrancaba. La tinta la sacaba, buscaba por el suelo los librillos de papel de fumar, que eran de un color pastel, azul, rosado y tal. Eso lo metía en agua y sacaba una especie de pintura con la que pintaba una especie de acuarela. O sea, era terrorífico, no había nada que se le resistiese. Aquí tenéis dibujos de Cajal, uno no me ha salido, pues bueno, estos están pintados, los de arriba, pues con 16, 14, 16 años, dibujos a los 18, y estos son ya los dibujos que hacía en la Facultad de Medicina, las láminas de anatomía, que aún están allá expuestas, con lo que los estudiantes de Medicina de la Facultad de Zaragoza podían estudiar. Yo hice Medicina y estudié en primero de Medicina anatomía con un libro que se llamaba El Sobota, que estaba todo lleno de láminas, pero entonces no había. Cuando Cajal hacía Medicina no había estas cosas en el resto de facultades, pero en Zaragoza sí, porque Cajal las había pintado. ¿Vale? Tienes algunos dibujos suyos. Fijaros las láminas anatómicas. Y luego esto lo traslada, esto ya es sistema nervioso. Toda esta forma tan virtuosa de pintar lo traslada después al dibujo científico. Antes había tres formas de comunicar la ciencia si tú ibas a un congreso. Te llevabas tu microscopio y tu portaobjetos y con superobjetos y le decías a otro, mira. Miraba uno, miraba al otro. La otra forma era fotografiarlo. Ya había cámaras de fotos con teleobjetivos un poco unos armatostes, pero podían hacerse microfotografías. Sin embargo, la microfotografía no tenía la precisión que tiene ahora. Y la otra forma era, que es lo que hacía Cajal, él veía varias preparaciones, iba cambiando el foco, veía varias y dibujaba una síntesis. O sea, Cajal, esto no era exactamente lo que veía Cajal, sino hacía una síntesis de todo lo que veía y luego lo dibujaba. ¿Vale? Entonces, fijaros, no os voy a explicar qué es cada cosa, os voy a poner, fijaros con qué detalle, hasta la última fibrita lo pintaba todo, no se dejaba nada. Famosa cebula de Purkinje, con sus espinas dendríticas. Cajal, como ya he adelantado antes, describió la neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso, pero luego en los circuitos neuronales, esto es un hipocampo de un conejo, una estadamón, también describió la dirección de la corriente eléctrica de comunicación entre las neuronas. Entonces, las famosas flechas de Cajal, todas son ciertas. Luego el tiempo descubrió que eran reales. Es absolutamente acojonante. Bueno, y todo esto también tuvo que ver, ahora que está aquí Humberto, en el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, yo tengo otra charla aparte para hablar de esto. De hecho, voy a hablar de un poco. Que tenéis una célula piramidal. Hay una película, Olvídate de mí, donde utilizan esto en la portada de la película a modo de homenaje a Cajal. La única persona del mundo que se dio cuenta fui yo. Aún no he escrito al director, pero seguro, porque es la misma neurona, pero puesta al revés. Con los protagonistas en el hielo. Esto es una retina. También Cajal describió algunas estructuras de la retina que no estaban descritas. Y esto lo pintaba él solo. Y luego todos sus alumnos, excepto la mayoría de ellos, aprendieron a pintar para comunicar científicamente. La célula piramidal. Y esto es lo más impresionante. Esto es el que firma de Castro F, este es amigo mío, es Fernando, el que estuvo en agosto, Fernando de Castro. Este es el nieto de Fernando de Castro, último discípulo de Cajal. Entonces, cuando Fernando de Castro se casó, Cajal le regaló unos dibujos. Vamos, lo que vale eso ahora. Fijaros qué dibujos. No sé si veis bien el detalle, pero vais a ver una médula espinal, la voy a ampliar. O
sea, hasta la última neurona. Está todo, como si es absolutamente alucinante. Yo no sé la cantidad de horas que tuvo que pasar de Cajal, pero es absolutamente alucinante. Estamos hablando que esto se hizo hace, no sé, 190 años, ¿qué digo 90 años? 140 años, por lo menos, tiene que tener este dibujo. Químico, fotógrafo, inventor. Bien, Cajal tenía conocimientos de química y la química era muy útil, pues por ejemplo, para las tinciones de las neuronas. No solamente mejoró la tinción de Golgi, sino que ideó otras, o algunos de sus alumnos idearon otras. Claro, con una tinción puedes teñir unas células y otras no. Puedes descubrir unas células que no estaban descritas, como la microglía o la oligodendroglía, que después describiría Pío del Río Ortega, fundamentales para el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso, lo más importante del sistema nervioso, es obra de españoles. Tened en cuenta que a comienzos del siglo XX, España y en concreto Madrid era el epicentro mundial de investigación del sistema nervioso. Todo gracias a Cajal y su escuela. El epicentro mundial. La gente venía a estar con Cajal. Los grandes del mundo venían a estar con Cajal. Y Cajal también enviaba a sus discípulos afuera, mediante las becas, las pensiones que se decía entonces de la Junta de Ampliación de Estudios, para que hicieran estancias largas, no un mes y luego poner en el currículum, no. Estaban un año aprendiendo una técnica, pero siempre con el compromiso de vuelta y buenas condiciones de trabajo en España para seguir desarrollando el trabajo. Eso es la Junta de Ampliación de Estudios, totalmente al revés de lo que se hace ahora. Es impresionante, o sea, por eso decimos que hay que cajalizar España, porque es que se necesita recajalizar España para que España vuelva a ser la potencia científica, económica, creativa, etcétera, que fue tiempo atrás, ¿no? Y no está remedio que tenemos ahora. Pues bien, la química era muy importante y gracias a la química, como os decía, consiguió mejorar las tinciones, pero también consiguió mejorar la técnica de plasmar las imágenes en placas fotográficas. Entonces, se vendían unas placas de gelatino bromuro que se llamaban unas placas de vidrio Eastman Kodak, que la empresa de toda la vida de placas fotográficas, que eran muy caras. Entonces Cajal cogió, ¿qué hizo? Pues voy a intentar analizar estas placas, voy a ver si las puedo mejorar y voy a ver si las puedo fabricar yo de una manera más barata. Entonces las cogía, las miró al microscopio, mejoró el granulado de esa placa fotográfica con ayuda de su mujer, que fue muy... No, se puede hablar un día de Silveria perfectamente, porque también se puede hablar de ella. Cajal es quien es gracias a Silveria Fañanás, que es la que le animó a ir a Alemania, a ir a Estados Unidos, a ir a recibir un honoris causa en Oxford, Darkos Darrington, etc. Cajal tenía ciertas decisiones, bueno, su mujer le apoyaba en todo y también le ayudaba a hacer las placas de gelatino bromuro. Fijaros lo que consiguió, estamos hablando, esto tiene que ser Cajal estuvo... Toda su vida se dedicó a la fotografía. O sea, de hecho, tiene un libro con 60 años, que lo pondré, que fue un referente y todavía se estudia en historia de la fotografía. Cajal hizo descubrimientos, mejoró las placas fotográficas, aumentó la sensibilidad. Al aumentar la sensibilidad se necesitaba menos tiempo de exposición. Antes, recordad en las películas que tenía que estar así, igual 10 segundos, hasta que no os mováis. Bueno, pues con Cajal y con otros, evidentemente, se consigue la instantánea, es decir, está simplemente un segundo y ya quedar plasmado y ya quedar eso en la placa y luego poder revelarse. Pero consiguió, por ejemplo, poner un retrato suyo en plaquitas de 1,5 milímetros y con alta definición. Y luego también hizo algún avance en la fotografía estereoscópica en 3 dimensiones y también en la fotografía a color. O sea, todo esto siendo médico y ya neurocientífico, etcétera, como hobby, un hobby que lo convierte en un experto y en un referente. Y tienes fotografías de Cajal, se hizo muchísimos selfies. El selfie no lo inventó nadie hace 20, 30, 40 años. El selfie posiblemente lo inventó Cajal y ahora lo vais a ver con un mando de distancia haciéndose fotos a sí mismo. Fotos suyas, aquí de joven, fotos de su mujer, con hijos, familia. Fijaros en esta foto. Esta foto no sé si es suya o si es de un estudio, pero fijaros
Aquí Cajal está con su hermano Pedro y sus hermanas Jorja y Pabla. Fijaros qué nombres, Jorja y Pabla. ¿Conocéis alguna Jorja y Pabla? Yo no. Y mira que he tenido pacientes raros. Aquí en Tudela había uno que se llama Sexburgo, me acuerdo yo, este tío, y otro que se llama Universo. Pero Jorge y Paula no he visto ninguno. Yo también trabajo en Tudela, estuve aquí 2 años trabajando en Tudela, aquí en el Reina Sofía. Fijaros, voy a ampliar esta imagen que tiene 100 y pico años para que veáis la definición. Fijaros. Y si la sigo ampliando con el ordenador, es que no se ven ni los píxeles. Tú le coges una cámara, que yo, la mía tiene 30 megapíxeles. Tú haces una foto y luego amplíala. Y a la tercera ya se empieza a ver. Aquí no. ¿Vale? Fijaros cómo tiene que bajar a la derecha una pera. ¿Lo veis? Entonces, ¡pap! La cámara la maneja él. ¡Chaca! Entonces, estos son selfies. Bueno, selfies de familia. Aquí tenéis más. Sus microscopios, estos en el laboratorio de Valencia. Estos con Cajallo Bartual, que era su ayudante, que es el que le ayudó a mejorar la técnica de Golgi, también una persona importante. Aquí tenéis Cajal con una cámara de fotos de entonces. Fíjate, Humberto, cómo se parece a Adolfo Marsillac de la serie de Esclavado, es impresionante. Aquí Cajal leía mucho. Cajal no estudiaba de tweets, ni de resúmenes, ni de titulares, ni de apuntes siquiera. Cajal decía que los mejores apuntes son los libros. Fijaros lo que os digo, quedar con esto. Aquí Cajal con 70 y muchos años. Los principales descubrimientos que hizo Cajal fueron en su casa, con su microscopio. Este es uno de sus domicilios. Por la luz debe ser el de Valencia, porque el de Barcelona tiene un edificio enfrente. Esta es la casa de Ramón y Cajal, 40 años después de haber nacido él. O sea, 40 años después de haber nacido, fijaros cómo sería entonces, vuelve a Petilla para ver su pueblo natal y le hizo esa foto. Aquí tenéis una foto. Esto es lo más parecido a sonreír que tenía Cajal. Tenía sentido del humor, pero había que buscárselo. Aquí siempre salía con cara de mal genio. Yo creo que tendría algún diente chungo y tal y no quería que se le viera. Y aquí tenéis el libro de 1912, escrito con 60 años, Fotografía de los colores, bases científicas y reglas prácticas. Para entonces ya era premio Nobel de Medicina, ya había hecho descubrimientos brutales, etc. O sea, que tenía un jodido genio. Y nació aquí al lado. Al lado entre Gallipienzo, Sol del Rey Católico, Sangüesa, en esa zona de ahí. Esto es lo que os decía antes. ¿Cómo voy de tiempo? Pues esta charla es muy molona. 20 minutos, por lo menos. Me saltaré lo de Cuba y todo eso. Lo que os decía antes, esos microscopios, esos sistemas de microfotografía, de poner una cámara de fotos en el microscopio, ya existían entonces, pero no daban tanta información como esa técnica de dibujo síntesis que hacía Cajal. Bueno, Cajal se interesaba por todo. O sea, si se dice que Leonardo da Vinci era curioso, Cajal era mucho más. Saca Thomas Alva Edison el fonógrafo, y este es el modelo de 1877. Entonces Cajal debe recibir o debe escucharlo en algún sitio y se da cuenta de que los agudos se oyen fatal, que distorsionan. Coge y lo mete al microscopio y se da cuenta que la aguja que imprime la rayita en el disco de cera, cuando son agudos, no lo hace de forma continua, sino a saltos. Entonces cree que es más eficiente, en vez de hacer un disco que va recogiendo la grabación, hacer esto. ¿Os suena eso de la derecha? El long play. Estuvo trabajando Santiago Ramón y Cajal. No os lo voy a decir cómo lo hacía, pero bueno, se podía grabar ahí. Pero no consiguió financiación, pero él quería patentar. Luego lo patenta otro, pero el LP, el compact disc, todo esto estaba en la cabeza de Cajal a comienzos del siglo XX. Tenéis, si os interesan estos trabajos, pues aquí lo tenéis. Médico militar, microbiólogo y epidemiólogo, esto me lo voy a saltar, pero simplemente deciros, fijaros a la izquierda, que es cuando llega, esto es ya en Puerto Príncipe, al embarcar en Cuba,
está cachas, entonces y cuando vuelve a España licenciado un año después, porque lo traen, porque si no se muere, o sea, que pesa la mitad. Si no es por el ejercicio, pues Cajal seguramente o muy probablemente hubiera muerto en Cuba. Aquí tenéis más fotos de él. Esto me lo salto. Histólogo, investigador, neurocientífico. Bueno, aquí es donde más destaca Cajal. Esto es su tesis doctoral sobre la inflamación, que está en el 77 con 25 años. Aquí se aficiona por las cosas pequeñas, por el microscopio. Aquí tienes, no había Word ni máquinas de escribir, se hacía a mano. Y salto hasta 1906, que es cuando recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de la neurona. Luego describe una cosa que se llama espinas dendríticas, que el resto de investigadores de Europa y del mundo pensaban que era un artefacto, bien de sus técnicas de tinción, luego os enseñaré lo que es, o bien de su forma de pintar, que eran imaginaciones cajalianas. Pues no, eso tiene muchísima importancia y es la clave de muchas enfermedades actuales. Y no se le dio un segundo Nobel de Medicina cuando se demostró que ese descubrimiento de Cajal, las espinas dendríticas, eran de la importancia que él intuía, porque ya había fallecido, y quitando alguna excepción, el Nobel no se da de forma póstuma. Entonces, lo comparte con Golgi. Cajal siempre se refiere a Golgi de manera amable, y en el discurso en Estocolmo, cuando leyeron los dos en la entrega de premio, pues su respuesta, Cajal dio las gracias a sus colaboradores, dio las gracias al sabio de Pavía, al profesor Golgi, etcétera, y Golgi fue bastante más arisco, no dio las gracias a nadie y defendió su teoría reticular y quedó como el culo. Ahora se le está rescatando, digamos, de alguna manera a Golgi porque fue un sabio a la altura de Cajal. Y de hecho hay un hermanamiento entre el pueblo italiano donde nació Golgi y Petilla de Aragón. En fin, a cada uno lo suyo, hay que ser justo. Fijaros una cosa muy importante, el premio Nobel se entrega desde 1901 cada año a la persona más destacada en física, en química, fisiología, medicina, literatura, paz, y desde 1950 y algo me parece, economía. Una vez al año y varias categorías. Cajal, un año antes, en 1905, había recibido la medalla von Helmont. Esta medalla aún tiene más valor porque este premio se daba cada 2 años solamente a una persona, aquella que había destacado más en cualquiera de los ámbitos del saber. Y en 1905 fue para Cajal. Y en 1900 ya recibió también la medalla de oro de Moscú, o sea, y después del Nobel nos puedes imaginar la cantidad de premios que recibió, pero todo de esta categoría. Aquí tenéis la medalla. Y este es uno de los dibujos de Cajal donde demuestra, donde expone las dos teorías, que sería la reticular. A la izquierda veis que esas neuronas están conectadas. Se va el ratón. Veis que no hay, que está todo unido, ¿no? Es como una célula muy grande, con forma de red. Sin embargo, Cajal decía que no, que las neuronas eran células únicas y que estaban separadas unas de otras y que de alguna manera se comunicaban. ¿Vale? Esta era la teoría de Cajal y esta era la teoría de Golgi. ¿Vale? Luego, el tiempo demostró que Cajal tenía la razón, evidentemente. Él describe, se da cuenta de que tiene algo gordo, estaba estudiando embriones de pollo. Utiliza embriones de pollo, pues bueno, son embriones y porque en 20 días ya tienes un cerebro en formación. Más, es muy útil para estudiar, ¿no?, el sistema nervioso. Entonces, ahí se da cuenta, utiliza esta frase, dice, diríase que cada elemento es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. Si me busquáis en Twitter, mi fondo de perfil es una captura de esta frase. Es cajaliano total, ¿vale? Y salgo con una corbata que es un electroencefalograma, que soy muy freak. Estos son los dibujos de Cajal en ese primer número de su revista, publicado un 1 de mayo de 1888, día de su cumpleaños, porque Cajal no daba puntadas sin hilo, insisto, y estos dibujos donde muestra las diferentes neuronas, etcétera, estas espinitas de aquí, que decían que era un artefacto por la tinción o una alucinación al pasarlo a dibujo, luego se vio que es muy importante, se pierden en enfermedades como la ELA, algunos autismos, etc.
Y por esto no le dieron y le podían haber dado perfectamente un segundo Nobel. No, pues ahora si cogéis las mismas preparaciones de Cajal, que se conservan en el legado Cajal, y se ven en el microscopio, los microscopios modernos son exactamente iguales a como lo pintó. No se inventó absolutamente nada. Cajal no se inventó nada. Pintaba todo lo que... Y no solamente pintaba. Cajal, viendo las mismas preparaciones que otros científicos, veía más que ellos, porque Cajal veía en movimiento, veía estructura y función. Esa es la gran diferencia de Cajal, ¿vale? Decía, bueno, pues esta neurona está conectada con esta otra y esta está en la corteza, por lo tanto tiene que ser más importante. O sea, y si le quito esa parte del cerebro al conejo, resulta que no mueve una pierna, entonces tiene que... O sea, él pensaba siempre de esa manera en neuroanatomía funcional. Esto es una foto de la casa de Cajal, en el tercer piso, encima de las persianas, en la calle Notariat de Barcelona, que ahí es donde hizo ese descubrimiento que publica en el que os acabo de comentar y describe la neurona. Y hizo más descubrimientos, por ejemplo, los conos de crecimiento. Las neuronas sacaban unas prolongaciones que iban siempre hacia la misma dirección. Y él decía, ¿y por qué van siempre hacia el mismo sitio y no se tuercen o van para atrás? ¿Y por qué van hacia ese sitio? Pensaba, habrá algo ahí que les atrae. Habrá algún factor que atrae que ese... Entonces, estaba describiendo la quimiotaxis, es decir, el movimiento de pseudópodos, por decirlo así, atraídos por un factor químico. O sea, es que casi todo lo gordo de la ciencia está en Cajal. Bueno, aquí tenéis algunos dibujos más, de estos ya os he puesto antes. Lo que os decía, estructura y función. O sea, aquí ya dice cómo empieza a aventurar cómo puede funcionar la memoria, etcétera, la dirección. Bueno, y su gran obra cumbre, la textura del sistema nervioso del hombre de los vertebrados, luego traducido al francés, la l'histologie, que se dijo en francés. Esto es un resumen de Cajal en el año 1933, porque aunque en el 1906 describe, en el 1888 hace la primera publicación diciendo que la neurona es un cantón fisiológico absolutamente autónomo, y luego recibe el Nobel en el 1906, a la vez que Golgi, todavía una parte de los científicos se decantaban neuronistas, como Cajal, y otros eran reticularistas, como lo que pensaba Golgi. Cajal, a lo largo de su... Claro, esto no termina ahí. Hay que seguir demostrando de manera impepinable que la neurona es la estructura funcional del sistema nervioso. Y no estaba nada claro. Él, entre otros muchos descubrimientos, sigue trabajando en esa línea. Sus alumnos, aparte de tener líneas de investigación propia, también hacían trabajos que reforzaban la idea de Cajal. Llega el 33 y Cajal se ve obligado, casi de forma póstuma, a escribir una revisión de toda su teoría neuronal frente a la reticular, porque todavía había científicos notables que seguían postulando por la teoría reticular o ponían en duda algunos de los descubrimientos de Cajal. Y no es hasta 1954-55, cuando llega el microscopio electrónico, cuando se demuestra ya de una vez por todas que las neuronas están separadas, que no están juntas. Aquí ya termina la teoría de Golgi, ya evidentemente la de Cajal ya es bendecida por toda la ciencia. Fijaros cómo era Cajal. Y yo creo que podemos ir terminando si queréis. Fijaros cómo era Cajal. Esto está escrito el 15 de octubre de 1934. Recordad que se muere 2 días después. O sea, hasta el último momento está en su cama escribiendo cartas. Esto es una carta a Rafael Lorente, ¿no?, donde todavía sigue hablándole de la teoría reticular, estos que se piensan, etcétera, la teoría neuronal. Fíjate las espinas dendríticas en esta preparación del hipocampo del conejo. Utiliza esto para teñirlas mejor. Hasta horas antes de morir estuvo trabajando y carteándose con sus discípulos. Y os voy a enseñar una cosa, maestro, sí, me quedo aquí. O sea, para que os deis cuenta un poco del alcance de Cajal, sus alumnos fueron
que trabajaron con él aprendieron con él, pero también le enseñaron a él. Eran personas muy brillantes. Se les dejó, trabajaban en proyectos del maestro, le llamaban el maestro, pero todos eran maestros, también era un maestro de maestros. Y sus alumnos, ahora os diré, en un minuto os explicaré qué hizo cada uno, tenían sus líneas de investigación propia y muchos de ellos fueron varias veces candidatos a recibir el premio Nobel, pero no lo recibieron pues por falta de apoyo político o incluso por alguna inquina entre ellos. Hacía falta cartas de recomendación, etc. Entonces, el hermano de Cajal, Pedro Ramón y Cajal, merece una charla aparte. Solamente os diré que según él la Virgen del Pilar le salvó la vida 2 veces. O sea, a partir de eso ya puedes empezar una conferencia sobre Pedro Ramón y Cajal absolutamente apasionante. Francisco Tello, Domingo Sánchez, Nicolás Achúcarro, Gonzalo Rodríguez Lafora, Pío del Rey Ortega, Fernando de Castro y Rafael Lorente Heno, todos son grandes de la ciencia. Son a la altura, no a la altura de Cajal, porque la sombra de Cajal es gigantesca, pero vamos, a su mismo nivel. Todo lo legado de todas estas personas, este es el documento original que se envió a la UNESCO, están recogidos en el International Memory of the World Register, están recogidos como, memoria inmaterial memoria de la humanidad, algo así. Fijaros, está el legado Cajal, el archivo de Pío del Rey Ortega, el de Fernando de Castro, el de Pedro Ramón y Cajal y el de Lorente Heno. Cajal, os he contado algunas de las cosas que descubrió y describió. Pío del Rey Ortega, pues describió nada más y nada menos que el tercer elemento que se le escapaba a Cajal, que era la microglía y la oligodendroglía. Fernando de Castro, pues descubrió los quimioreceptores del seno carotídeo, por ejemplo, y hizo avances importantísimos en el conocimiento del sistema nervioso autónomo. De hecho, la persona que se llevó el premio Nobel reconoce que si no es por Fernando de Castro, él no hubiera recibido, o sea, no hubiera descubierto nada. Ese premio tenía que haber sido para Fernando de Castro. Pedro Ramón y Cajal, charla aparte. Al final, Pedro Ramón y Cajal fue ginecólogo, pero al comienzo ayudó a su hermano en hacer la embriología y neuroanatomía comparada, de invertebrados hasta vertebrados, clave también para el triunfo de su hermano. Y Rafael Lorente Heno, el zaragozano, esta sería la persona más importante para hablar de inteligencia artificial. Describe circuitos neuronales, describe los feedback loops, unas interneuronas que van hacia atrás y retrotraen información, que son la inspiración de los actuales algoritmos de backpropagation, de la inteligencia artificial. Bueno, pues todo esto son ideas que surgen de españoles. Después de estos, luego apareció McCulloch y Pitts y von Neumann y Turing, pero antes estaban estos. Es acojonante. A ver si me pone la piel de gallina simplemente con decirlo. Incluso también las mujeres que ayudaron a Cajal, las laborantas que se decían en el laboratorio, también algunas de ellas fueron promocionadas, publicaron cosas y alguna, como Manuelita Serra, también hizo alguna descripción de alguna estructura del sistema nervioso que no estaba antes descrita. De manera que esto es la escuela de Cajal. Y ya me quedo con esta frase de Cajal, aún quedan 100 diapositivas, puedo estar hablando de Cajal per secula seculorum, pero decía Cajal: los genios, como las cumbres más elevadas, surgen solamente en las cordilleras. Para producir un Galileo o un Newton es preciso una legión de investigadores estimables. Hombre, se quería, evidentemente, vuestra frase, pero reconoce que si no es por todos sus colaboradores, él no hubiera llegado ni a la mitad de a donde llegó. Así que esto es un pequeño resumen de quién fue Cajal, por qué es el polímata perfecto y por qué a partir de la hora, a partir de su muerte, todos los demás, si somos algo, somos simples aficionados, diletantes. ¿Vale? Ya está. Aplauso. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahí viene, mira, voy a poner una más. Déjame, Humberto. Voy a poneros... Os dije al comienzo que también había hecho ciencia ficción. Bueno, hizo pues libros de recuerdos, El mundo visto a los 80... aparte de la ciencia, El mundo visto a los 80 años, son libros muy divertidos. Recuerdos de mi vida, mi infancia y juventud,
Historia de mi labor científica, Reglas y consejos de investigación científica. Yo os recomiendo que os lo leáis cuando estéis preparados para leer, porque vais a disfrutar. Escribe varias obras de ciencia ficción. Esto es una amiga mía, Susana Collado, hace una pequeña revisión. Estos libritos tenemos originales en el museo nuestro, de la Sociedad Española de Neurología. Fijaros los títulos. Todos los escribe pues, cuando era catedrático en Valencia, o sea, con 30 y pocos. Cuentos de vacaciones, narraciones pseudocientíficas, hace ciencia ficción y se descubre en 2006, se descubre una cosa que no se conocía de él, que se llama La vida en el año 6000. Yo tengo una versión en inglés de un artículo que lo tradujo de castellano en inglés y luego me lo he comprado. Aparte tengo una antología de la ciencia ficción española de 1898 a 1932. O sea, empieza con Pardo Bazán y termina con Cajal y con... Es impresionante, es una cosa que en 3 páginas, una joya. Y ahí habla Cajal de la vida en el año 6000. Entonces, fijaros cómo era su capacidad de ver el futuro, de proyectar. O sea, el proyectar es un poco aventurar qué va a pasar, ¿no? Hacer una prospección del futuro. Mejor será tu prospección cuanto más información tengas. Es como la inteligencia artificial. Mejor será tu predicción cuanto mejores sean los datos con los que está entrenada esa inteligencia artificial. Pues Cajal era como una especie de GPT-O3 o DeepSeek o el Queen. ¿Habéis trasteado con Queen 2.5? Son cojonudas, ¿no? Pues Cajal era una persona capaz de proyectar el futuro, como digo yo, de estar en el futuro, y aquí tiene un sueño que llega, aparece en el año 6000. Entonces hay un médico allá que le hace de Cicerone, que le lleva y se entrevista con él y le dice, pues en el futuro hacemos estas cosas y tal. Este se llama el doctor Micrococcus y dice que él es especialista en válvula tricúspide. O sea, esto ya es una colleja que está dando Cajal a la medicina, porque él veía que la gente se iba especializando y que se está perdiendo esa faceta de médico general que lo abarcaba un poco todo, y humano, etcétera, y la gente solamente se estaba ciñendo a un pequeño área del saber. Pues yo soy neurólogo y solamente me dedico al Parkinson, por ejemplo. Bueno, serás parkinsonólogo, pero el neurólogo tiene que saber el oficio y luego especializarse. Cajal, con ese doctor que es ingeniero tricúspideo, ya te está diciendo uno de los males que va a llegar en el futuro. Cajal dice que ya no existe la medicina en el futuro, que existe una cosa que se llama biología mecánica y que todo es matemática. Esto es impresionante. O sea, es una pasada. O sea, tú lo lees, yo estoy en mi casa ya leyendo y digo, joder, es impresionante, ¿eh? Biología mecánica. Y adelanta, ojo, adelanta la inmortalidad, la telemedicina, en una obrita de 18 páginas que además está inacabada y hay hay partes que faltan, ¿eh? La telemedicina, la edición genética y la clonación. Este es Cajal. Normalmente cuando hablo yo de inteligencia artificial suelo terminar con esto también, ¿eh? Una admonición cajaliana retrofuturista. Solamente un comentario. En el premio Nobel de Física de este año se ha dado a dos científicos, uno de ellos es Hinton, que es el autor en 1984, por ahí creo que es del algoritmo del propagation, en el que está basado claro, Geoffrey Hinton, cómo funcionaba el Ramón y Cajal, a John Hopkins. Entonces, esas ideas estamos ahora. No existirían redes neuronales ni el aprendizaje que tenéis sin ese algoritmo, que es el premio Nobel de este año, de física. A John Hopfield y a Geoffrey. Y el de química, Ademir Hassabis y etcétera, también es el responsable de DeepMind y de Google Mind. Hay un grupo de científicos navarros que montó una empresa, uno de ellos fue alumno mío de doctorado, que trabaja con David Baker, que es uno de los de las proteínas junto con Assange, premio Nobel de Química. ¿Cuál? ¿Neuróptica? David Baker. No, ¿qué empresa? ¿Qué? ¿Neuróptica? Insight. No. Esta es una persona muy joven de 4 científicos muy buenos. Están ahí trabajando mano a mano con David Baker. Ah, sí, pues yo quiero hablar con esta gente. El día 7 creo que se hace una reunión con empresas en Silicon,
para el consejero y demás, y creo que es empezaba. ¿Y se llama, me dices? Insight. Insight. Vale, vale. Pues muy bien. Nicanor Zavala es el que la lleva. Vale, vale. No sé si es Nicanor Zavala o Nicanor Zavala. Pues nada, eso es todo. ¿Os esperabais esta chapa emocionada de Cajal? Una pregunta, ¿no es hacer preguntas? Hombre, a mí lo que me pone es que me hagan preguntas. Yo esto ya me lo sé. Y que me pongan en un aprieto, además. No. ¿Cuánto tiempo vivió Ramón y Cajal en Petilla de Aragón? 2 años. O sea, hasta los 2 años. Sí, sí. Luego se fue a la Res. Luego, nada más llegar a la Res, bueno, estuve en Luna, en Valpalmas y luego la Res y ya después ya se fue a Hierve. Pero en la Res nació Pedro Ramón y Cajal. A mí me salen las cuentas de que fue concebido en Petilla. Y por eso, hablando con Florentino y con el alcalde de Petilla, digo, pues este año tenemos que hacer algo para hablar de Pedro. Todo el día hablando de Cajal, de Santiago, pero nunca hablamos de Pedro, ¿no? O sea que, sí, solamente 2 años. Pero vamos, nacido en Navarra, pero aragonés como él solo. Es que me parece muy bien que desde Navarra se reivindique, porque estas personalidades tienen que estar en todos los sitios, pero bueno, pues realmente él vivió, él se sentía aragonés. ¿Me pedís una pregunta más? ¿No? Yo sí. Sí. Está bastante claro que este señor era superdotado. ¿Se le llegó a diagnosticar? No, pero más que él, vamos, él te lo cuenta. Yo no creo que fuera un superdotado. Desde luego tenía unas altas capacidades cerebrales. Él lo que te dice a lo largo de su vida, que todo se consigue a fuerza de estudio y trabajo. Y luego de predicar con el ejemplo. Es decir, de nada vale estudiar si luego no haces lo que estudias y no lo enseñas. Cuando más aprende el profesor es cuando lo enseñan los demás. Por ejemplo, esta charla a mí se me está grabando, si se me había olvidado, ahora se me está otra vez volviendo a grabar. Cuanto más, o sea, se estudia, se hace y se enseña. Se enseña cómo y se enseña cómo hacer. Entonces, eso es lo que trabajaba Cajal desde siempre. Y luego tened en cuenta que entonces no había distracciones. Quien iba a la universidad casi siempre, quitando algún golfo, hijo de algún ricachón, pero la gente modesta que iba a la universidad se dejaba la vida y solían ser los mejores. Yo sí que creo que actualmente hay una persona a nivel de Ramón y Cajal, Hassabis. Demis Hassabis, sí. No, tienes razón, porque además es gran maestro en ajedrez. Sí, bueno, es una forma de hablar, pero Demis Hassabis es otro de mis fans. Demis Hassabis es impresionante. Tú dijiste además que le tenían que dar el Nobel. Yo te di la razón, dije, pues sí. Y luego cuando se lo dieron pensé en ti y dijo, fíjate. Pues nació con el AlphaFold 0, que era ajedrez, y ya están en el 3. Y bueno, todo lo que el avance de la biología y de muchas historias va a ser todo desde mi punto de vista. Así como Newton era un sitio un poco raro, que se llevaba muy mal con sus contemporáneos, no sé si sabéis, ahí hay unas peleas de quién las integrales, si son de Newton, bueno, todavía no han visto integrales, si son de Leibniz, bueno. Pero yo creo que Hassabis sí que llega a ser. Lo de Demis Hassabis es una cosa alucinante. Tenéis una película, para que sepáis quién es Demis Hassabis, que se llama AlphaGo, que es donde cuentan la creación del programa AlphaGo, que es, crean una red neuronal básicamente de aprendizaje por refuerzo. Le dan, me corriges, le dicen cuáles son las normas del Go, que es un juego, un tablero, como el ajedrez, pero con muchas más posibilidades y muchos, no solamente 8x8, no sé si 16x16, es mucho más grande, donde se ponen fichas negras y blancas. Se le dice al sistema cuál es el objetivo o la función a maximizar, que sería, hablando desde el punto de vista técnico, se le enseñan las normas y se pone al sistema a jugar contra él millones de partidas. En cuestión de menos de 24 horas ya es capaz de ganar al Lee Sedol, que era el entonces campeón del mundo de Go. Entonces, esta persona se deprime y deja de jugar al Go,
porque se da cuenta que una máquina ya puede ganar a un humano. Sin embargo, el resto de jugadores de Go lo que hacen es aprovecharse de la inteligencia artificial y todos los jugadores del mundo de nivel suben un escalón en su pericia con el Go, gracias a las jugadas absolutamente inexplicables de la IA. Todo eso lo cuenta la película. No, la gran aportación no es ganar o es que consiguió generar los primeros algoritmos sintéticos o datos sintéticos. No había jugadores suficientes para entrenar la red neuronal. Entonces hizo algoritmos que aprendían de esos algoritmos a jugar. Correcto. Eso es todo lo que claro. Pero tiene un problema, y es que si tú lo entrenas para un tablero 9x9, pasar a un tablero 11x11 tienes que empezar desde cero. Claro. Pero bueno, más preguntas. Es que si no es como mirar aquí como... Es el padre real de la inteligencia artificial actual, de lo que se llama conexionismo, porque la inteligencia artificial son 15 campos, este parece que es solamente uno. Ahora está muy de moda todo lo que es el aprendizaje profundo, pero eso pasará, espero, cuanto antes además. Y hay otras. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias, David, y a ver...